Es el primer hombre que derramó sangre inocente. Se exilió con una marca y un enigma a cuestas. Su esposa desconcierta a estudiosos aún hoy. Su nombre es Caín, y su historia desafía nuestra comprensión de los orígenes. ¿De dónde provino la compañera de Caín? Había otra humanidad al margen de Adán y Eva. La Biblia, pese a su brevedad al respecto, ha impulsado innumerables especulaciones. Sin embargo, un examen atento de sus textos, sumado a la perspectiva histórica y teológica, aclara el misterio mejor de lo que uno imaginaría. Caín, aquel que asesinó a su hermano Abel, es visto como el primer criminal de la humanidad. Aún así, consiguió fundar una ciudad y tener descendencia. La gran incógnita siempre ha sido, ¿con quién se casó si en principio los únicos pobladores eran sus propios padres y hermanos? El Génesis relata que Dios creó a Adán, soplando en él un hálito de vida, y luego formó a Eva a partir de su costado. Ambos fueron bendecidos con el mandato de multiplicarse y poblar la tierra. Desde ese momento, la Escritura asume que todos los seres humanos descienden de esta pareja primordial. No se vislumbran líneas alternas de humanidad, ni se menciona la existencia de seres ajenos a la prole de Adán y Eva. Por ende, los hijos de esta primera pareja tenían que unirse entre sí para formar nuevas familias, por inusual que parezca a nuestros ojos actuales. Al no haber otros linajes independientes, esa unión entre parientes resultaba natural y estaba desprovista de la connotación pecaminosa o incestuosa que posteriormente surgiría. Caín nació como primogénito de Adán y Eva, seguido por Abel. Se consigna que cada uno ofrecía sacrificios a Dios. Caín, productos de la tierra; Abel, lo mejor de sus ovejas. Cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, Caín se llenó de envidia y terminó asesinando a su hermano. Este suceso llevó a que Dios lo maldijera, condenándolo a vagar por el mundo, lejos de la fertilidad de la tierra que antes cultivaba. Sorprende leer poco después que, en medio de su exilio, Caín conoció a su esposa y edificó una ciudad, a la que dio el nombre de Enoc, su hijo. Esta mención de la esposa, repentina y sin explicación previa, causó que muchos lectores se preguntaran si existían otras personas fuera de la familia de Adán y Eva. La mayoría de interpretaciones tradicionales estima que la esposa de Caín era, en efecto, una de sus hermanas o quizá una sobrina. Génesis deja entrever que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, aunque no da detalles de nombres ni de cuántos fueron. En esa etapa inicial de la humanidad, cuando la vida podía prolongarse varios siglos, la familia pudo haberse multiplicado bastante. Estas uniones consanguíneas no se consideraban inmorales, porque era la única manera de cumplir el mandato de fructificad y multiplicaos. Además, se pensaba que la integridad genética de los primeros humanos era muy elevada, libre de las mutaciones acumuladas a lo largo del tiempo, por lo que no existía el peligro de transmitir defectos graves a la descendencia. Conforme la población crecía y la degradación física y moral avanzaba, las Escrituras muestran cómo el incesto, antes tolerado, se tornó algo pernicioso. Dio paso a que Dios, en Levítico 18, prohibiera las uniones entre familiares cercanos. Esto no implicaba una contradicción en las leyes divinas, sino una adaptación al momento histórico y a la progresiva aparición de mutaciones que harían el matrimonio consanguíneo riesgoso. Así, lo que un día fue necesario para poblar la tierra, se convirtió en conducta reprochable cuando el linaje humano se había diversificado y presentaba riesgos genéticos. No faltan ejemplos de uniones familiares en la Biblia: Abraham y Sara, hermanastros; Isaac y Rebeca, primos; Jacob con Lea y Raquel, primas. En todos esos casos, la Escritura no las condena, porque aún no existía la ley mosaica
ni el nivel de dispersión genética que conocemos. Pasado ese tiempo, transgredir los límites de consanguineidad establecida en Levítico se consideró un grave pecado. Ejemplos como el de Lot con sus hijas, el de Judá con su nuera Tamar o el de Amnón con su hermana Tamar muestran las consecuencias funestas de saltarse esas barreras. Narraciones que reflejan la crudeza con que la Biblia exhibe el mal y sus resultados trágicos, más que aprobar tales acciones. En el caso de Caín, la mención de su esposa sirve como puente entre el exilio de un asesino y la continuación de su estirpe. Con ella tuvo a Enoc y fundó la primera ciudad mencionada en la Biblia, demostrando que, incluso tras su acto atroz, Caín siguió adelante con la vida, respaldado por una señal divina que lo protegía de agresores. Lejos de ser un simple detalle, esto nos habla de la complejidad moral del relato. Dios condena a Caín, pero no lo aniquila de inmediato. Le da un espacio para la supervivencia y el desarrollo, aunque cargue una marca de oprobio sobre sí. Desde la perspectiva cristiana, todo este entramado de uniones iniciales e historias turbias se inserta en una historia mayor, la de la redención progresiva de la humanidad. Se parte de una situación aparentemente normal de uniones entre hermanos. Luego se pasa a un estado de corrupción moral que conlleva la promulgación de leyes más restrictivas. Cada paso refleja que el Creador se fue revelando de manera paulatina, adaptándose al momento y conduciendo a la humanidad hacia normas más precisas de santidad. Para el cristianismo, ese itinerario encuentra su plenitud en Jesús, quien, según se cree, vino a rescatarnos del deterioro moral y a restablecer la comunión con Dios que se había fracturado. Cuando abordamos la pregunta de por qué Dios no prohibió desde el principio tales uniones, nos topamos con el concepto de pedagogía divina. La revelación no surge de golpe, sino de forma progresiva. La humanidad inicia en una situación distinta, con un número muy reducido de personas. Contraer matrimonio con un familiar directo no solo era la única opción, sino que no tenía las implicaciones negativas que surgieron con el paso de los siglos. Al expandirse la humanidad y aflorar el deterioro genético, ya no se consideraba viable ni moral. Así, Levítico 18 prohíbe las relaciones incestuosas, tanto para proteger la salud biológica como la estructura moral y familiar del pueblo. El relato de Caín y su misteriosa esposa también señala un punto esencial. Todos venimos de la misma raíz. No había una segunda humanidad desconocida que proveyera pareja a Caín. El Génesis insiste en la unicidad del linaje de Adán y Eva, con la intención de subrayar la igualdad esencial de todos ante Dios. En su visión, no existen razas superiores o inferiores, solo una gran familia que con el transcurso de las generaciones se repartió a lo largo y ancho de la tierra. Es una declaración significativa. La humanidad es una, y su fractura moral no borra su origen común ni su idéntica necesidad de reconciliación con el Creador. En el caso particular de Caín, el texto bíblico describe cómo surgieron sus descendientes, entre los cuales se hallan personajes asociados a la música, a la forja de metales o a la ganadería especializada. Aunque su estirpe se vio marcada por el crimen y el desarraigo de Dios, también contribuyó al desarrollo cultural temprano. Esto nos remite a la idea de que, aún en medio del error, persiste algo de la imagen divina en el ser humano, capaz de generar arte y progreso. No obstante, la ambivalencia prevalece. Lamec, descendiente de Caín, es el primer polígamo y confiesa haber matado a otro hombre, un eco del pecado original de su antepasado. A lo largo de los siglos, la historia de Caín ha sido objeto de mitos adicionales, sugeridos en ciertos apócrifos o tradiciones rabínicas que le dan nombre a su mujer, como Awan.
o elaboran detalles sobre la supuesta trayectoria de Caín tras fundar su ciudad. Esos detalles no figuran en el canon bíblico, y la mayoría de los especialistas ve en ellos matices legendarios. Aún así, coinciden en la idea central. No existía una línea humana separada, sino que forzosamente su esposa era una de las varias descendientes de Adán y Eva. El motivo por el que el texto no brinda su nombre o no describe a fondo ese proceso es que su interés radica en la línea genealógica que llevará a Set y más adelante a Noé y Abraham, es decir, la rama del plan de salvación. La línea de Caín se describe como un contraste, la de aquellos que se alejan de Dios, aunque todavía viven bajo su soberanía. Por eso, la narración se centra en la maldición de Caín, su señal protectora y su acto de fundación de la primera urbe. La identidad de su mujer, por su parte, no es parte nuclear de la trama para el propósito teológico de Génesis. Lo esencial era dejar en claro que, pese a su crimen, Caín prosperó numéricamente y dejó un legado cultural. Este repaso de la historia deja clara la forma en que la Biblia refleja una progresión moral y genética. Primero, las uniones consanguíneas resultan naturales por necesidad. Luego, se vuelven problemáticas. Finalmente, se prohíben en el contexto de las leyes mosaicas. El caso de Caín y su esposa encaja en ese primer periodo. Y así, una pregunta que muchos podrían considerar un enigma no resulta tan compleja cuando se considera la premisa bíblica de un origen común y la ausencia de otra humanidad paralela. En el fondo, esta lección trasciende la anécdota histórica. Nos invita a reflexionar sobre el modo en que las normas divinas se fueron desplegando, cómo un acto atroz puede no impedir el desarrollo cultural, aunque deje secuelas profundas, y cómo el plan de Dios prevalece aun cuando el hombre se desvía. Además, encierra un mensaje de unidad. Todos, buenos o malos, somos parte de la misma estirpe. Quien se margina y obra con violencia, como Caín, conserva la oportunidad de subsistir y multiplicarse, pero carga con el peso de su falta y la imposibilidad de acceder a la vida en comunión que gozan los fieles. Aún así, la misericordia divina, que pone una señal sobre él, demuestra que el propósito de Dios no es aniquilar, sino que el culpable aprenda de su error. Por todo esto, la saga de Caín no es simplemente la historia de un asesinato, sino de la esencia humana entre el pecado y la gracia. Su esposa, a menudo escondida en la sombra, representa la continuidad biológica necesaria para que su linaje emergiera. La Biblia no la nombra porque el foco narrativo está en el juicio contra Caín y su acción fundadora de una ciudad. De ahí que, al cierre de este relato, el lector quede con la certeza de que no hubo lineajes extraños. La esposa de Caín provenía de la gran familia de Adán y Eva, y esto nos lleva a la reflexión de que hasta el más repudiado de los hombres es parte de la familia humana y potencialmente destinatario de misericordia. Si te ha resultado esclarecedor, te animo a seguir profundizando en estos episodios que, aunque puedan parecer remotos o chocantes a la sensibilidad moderna, guardan insights valiosos sobre la condición humana, la progresiva revelación divina y los cimientos éticos que se fueron tejiendo en la historia bíblica. Suscríbete y acompáñanos en cada nuevo tema, pues cada rincón de las Escrituras contiene tesoros que incitan a reflexionar, crecer y al mismo tiempo cuestionar nuestras lecturas superficiales. Comparte con amigos o familiares que estén curiosos sobre estos aspectos menos conocidos de la Biblia. Y recuerda, en la trama de la historia sagrada, cada detalle, por más pequeño que parezca, nos conduce a una imagen más amplia del misterio de la vida y de la mano divina que teje los destinos humanos. Nos vemos en el próximo encuentro.